Y ahora toca el simposio número 7, que aborda un tema que es trascendental, que es la hipertensión arterial y la insuficiencia cardíaca. Para ello vamos a contar con dos ponentes con amplia experiencia en el tema, nada más que se van a conectar vía virtual. Ambos tenían mucho trabajo en la Ciudad de México y van a estar con nosotros, como les digo, vía telemática. El doctor Fernando Artur, por favor, adelante. Él va a presidir la mesa. Él es cardiólogo de la ciudad de Puebla, desde ahí del siglo XXI, por favor. Muy bien. Entonces, la primera ponencia va a ser hipertensión arterial decapitada, que el ponente va a ser el doctor José Ángel Cigarroa López. El doctor Cigarroa es cardiólogo, egresado del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI y actualmente funge como jefe del servicio de insuficiencia cardíaca avanzada y trasplante cardíaco. Y la segunda ponencia será el tema insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada. El ponente será el doctor Adolfo Chávez Mendoza, que es cardiólogo, egresado del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI y que actualmente funge como jefe de hospitalización del 5º piso en insuficiencia cardíaca. Entonces, por favor, José Ángel, nos podemos... yo sé que ya estás conectado y vamos a empezar. Hola, Enrique, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Es un placer estar con ustedes, aunque para mí, lamentable, de manera virtual. Me encantaría estar en Puebla, la cual, pues, es una ciudad que yo quiero mucho. Como dicen, llevo en el corazón, y para mí es muy grato que también Artur esté con nosotros. El doctor Artur es un egresado del Hospital de Cardiología, un buen amigo y ahora un distinguido cardiólogo en Puebla. En conjunto con Adolfo Chávez, bueno, pues quiero agradecer la invitación al doctor Enrique Díaz para poder empezar con esta charla que el día de hoy, creo que, no sé si pueden ver mi presentación ya. Perfecto, muchas gracias, gracias. Y bueno, pues como el doctor Enrique Díaz nos mencionó, el tema a tratar en este momento es de hipertensión decapitada. El término de hipertensión decapitada es un término ya añejo. Hace 4 décadas la doctora Celia Oakley presentó un artículo publicado en el ACC, en el American College, en donde pues el título parece como de estos de prensa de sanguinaria, ¿no? Entonces, prácticamente de nota roja, y el título podríamos verlo de esa manera: hipertensión decapitada. Es un término que en el 2017 tuvo un nuevo repunte. ¿Y eso por qué? ¿A qué se refiere la hipertensión decapitada? Pues se refiere a los pacientes que ya están en un episodio de insuficiencia cardíaca avanzada, en donde la hipertensión arterial que tenían previamente, pues ahora ya no es hipertensión. Ahora tienden a presentar una presión arterial baja, incluso en estos pacientes previamente hipertensos, a lo cual se le denomina hipertensión decapitada. La insuficiencia cardíaca, y principalmente en el paciente con hipertensión arterial que no se controla, esa presión arterial va disminuyendo con el paso de los años hasta presentar cifras bajas. Esto describe a aquellos pacientes hipertensos que por su cardiopatía avanzada se va normalizando la presión arterial. Muchos creen que ya se les curó la presión arterial y lamentablemente es un tema en donde ya el paciente tiene una hipotensión secundaria a una patología avanzada. Y esto mismo, como cardiólogos, como especialistas en insuficiencia cardíaca, lo vemos muy a menudo porque son pacientes ya de muy difícil manejo, en donde ya incluso el tratamiento farmacológico no lo toleran.
y eso los hace pues prácticamente entrar a una definición de insuficiencia cardíaca avanzada. Esto en el 2021, la doctora Marisa Crespo y el grupo de la Sociedad Europea pues presentan estos criterios de insuficiencia cardíaca avanzada, en donde ya hay síntomas severos y persistentes, hay evidencia objetiva de daño miocárdico importante, anormalidades valvulares o congénitas no operables, BNP o NT-proBNP ya muy elevados persistentemente, hay una disfunción diastólica severa o una alteración estructural del VI, existen episodios de congestión sistémica o pulmonar en donde se requieren ya diuréticos intravenosos que requieren incluso hospitalizaciones, el daño severo o incapacidad del paciente para producir o hacer ejercicio, la caminata de 6 minutos nos revela que el paciente puede caminar 300 metros o menos, el consumo miocárdico, y esto es una característica muy importante de los pacientes en donde además estos pacientes no toleran que nosotros le subamos los medicamentos. Y eso ya hablamos de un paciente con insuficiencia cardíaca avanzada. En consecuencia, si la hipertensión lleva como transición a la insuficiencia cardíaca, ¿qué ocurre? Los factores de riesgo cardiovascular ya están muy establecidos. Prácticamente puede ser cardiopatía isquémica en el 80% de los pacientes, pero cuando es hipertensión el problema que lleva a la insuficiencia cardíaca, lo primero que empieza a ver es un remodelado cardíaco con disfunción diastólica importante que lleva a los signos de insuficiencia cardíaca y a la muerte del paciente. Esta transición muy sencilla que se ve en este diagrama, pues ocurre en muchos años, en tantos que el paciente inicialmente podría estar asintomático, como ocurre en muchos pacientes con hipertensión arterial, y cuando empieza a tener síntomas, ya es una crónica de una insuficiencia cardíaca avanzada y prácticamente la muerte. Recordemos que los pacientes que pueden tener ese remodelado cardíaco, que es lo que va a empezar a generar la hipertensión arterial, empieza a haber daños en el miocito, daños en la matriz extracelular, favoreciendo apoptosis, fibrosis, hipertrofia, una sobreactivación del sistema neurohormonal y lleva a un remodelado inapropiado y agravamiento progresivo de la función del ventrículo izquierdo, y esto, con el paso del tiempo, lleva a la insuficiencia cardíaca. Fisiopatológicamente vemos que los volúmenes diastólicos final del ventrículo izquierdo, los volúmenes sistólicos, empiezan a generar un incremento tanto en presión, y esto se conoce como el remodelado hasta llegar a la insuficiencia cardíaca. Cuando vemos a nivel microscópico un tejido miocárdico sano en un paciente con insuficiencia cardíaca, hay una expresión de metaloproteinasas, de osteopontina, de colágeno, de muchas sustancias que se ven alterados, y podemos ver aquí en el diagrama, en la fotografía de la derecha, podemos ver cómo están las fibras desarregladas, y cuando un paciente puede tener el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, ya sea farmacológico o con dispositivos, cómo se empiezan a arreglar esas fibras y a reducir la expresión de todas las sustancias como el colágeno, metaloproteinasas, ¿sí?, que pueden afectar. Esto remodelado cardíaco va a presentar una expresión genómica, molecular, celular, cambios intersticiales manifestados en cambios en el tamaño, en la forma, en la función del corazón. Daño miocárdico, específicamente en el miocito, en el intersticio y en la vasculatura coronaria, nos lleva, favorecida por todos estos factores de riesgo, principalmente la hipertensión arterial y la cardiopatía isquémica. Así que esto nos lleva a la continuidad de una hipertensión que hace una cardiopatía hipertensiva y que lleva a la insuficiencia cardíaca, y por ende esas cifras de hipertensión tan altas que podría tener el paciente generalmente se refiere cuando ya el paciente tiene más de 160 de presión arterial sistólica, va a tener este tipo de fin como insuficiencia cardíaca, y todas las alteraciones a nivel mitocondrial, el estrés oxidativo, trastornos de la inflamación, lleva a apoptosis, a proliferación de fibroblastos, a fibrosis por toda la colágena alterada y la activación neurohormonal, y todas estas alteraciones van a cambiar la geometría del corazón. Este tema no me voy a meter de lleno porque el doctor Chávez va a presentar
el tema específico de insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada. Sin embargo, va de la mano con estos pacientes con hipertensión, con el remodelado ventricular y la hipertensión decapitada. Todas esas alteraciones fisiológicas o fisiopatológicas se van a llevar a cabo en un paciente con el paso de los años y van a favorecer ya sea la hipertensión, que es el tema que estamos tratando en este momento, para poder considerar que nosotros tenemos y nos enfrentamos a ese tipo de pacientes. Esto de la hipertensión decapitada es la etapa final. Nosotros debemos entender y debemos tratar a nuestros pacientes para que no lleguemos a esa situación. Los mecanismos fisiopatológicos, como ya ustedes han visto, tanto para la insuficiencia cardíaca con FEBI reducida y FEBI preservada, son diferentes, aunque la condición final es la misma. Ya sabemos que incluso los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada van a presentar otras alteraciones que se pueden confundir con los pacientes de insuficiencia cardíaca. Y aunque esta diapositiva era de 2016, ya se venía pensando que para el manejo de estos pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de expulsión preservada ya se venían explorando. Tan es así que ahora ya el doctor Chávez nos va a presentar los fármacos que han modificado esta enfermedad. Pero algo muy importante, el tratamiento médico óptimo y precoz de la insuficiencia cardíaca mediante fármacos y dispositivos es la clave para evitar ese remodelado cardíaco progresivo y que por supuesto lleve a la reducción de la presión arterial y por ende a la hipertensión o lo que se conoce como hipertensión decapitada. ¿Sí? No vamos a entrar a detalle, pero sí es importante establecer que existen estadios de la cardiopatía hipertensiva en donde existen 4 grados. El grado 1, que es aquel paciente que tiene una disfunción diastólica medida principalmente por ecocardiografía, pero que no hay datos de hipertrofia. Es un paciente que ya empieza a tener un remodelado sin hipertrofia y alteraciones en la función diastólica. El grado 2 es aquel paciente que continúa con la función diastólica alterada, pero que ya empieza a tener hipertrofia. El grado 3 es aquel paciente con ya datos de insuficiencia cardíaca y fracción de expulsión preservada. Y el grado 4 es el grado último en donde ya tenemos a ese paciente con hipertrofia que inicialmente había sido concéntrica, ahora ya es una hipertrofia excéntrica y una fracción de expulsión ya reducida o llamada insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada. Este artículo se los recomiendo de Messerly en el 2017 nos habla sobre esa transición de la hipertensión a la hipertensión decapitada y es uno de los estados del arte sobre el tema. También es importante reconocer que a mayor remodelado cardíaco, mayor reducción de la fracción de expulsión y de los volúmenes, un incremento, lleva a una mayor mortalidad, así como a un mayor riesgo de hospitalización en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Ya está demostrado que por cada 10% de reducción en la FEBI, el riesgo de mortalidad por cualquier causa aumenta hasta un 39% y principalmente la muerte súbita cardíaca. Esos riesgos de hospitalización, tanto por insuficiencia cardíaca o muerte, incrementan de manera significativa cuando se incrementa tanto el volumen diastólico final como el volumen sistólico final, favoreciendo a un incremento entre la hospitalización y a la muerte hasta de un 15%. Ya se ha visto en el estudio CHARM, publicado hace ya varios años, en el 2005, que estos pacientes con muerte cardiovascular y hospitalización se incrementó conforme va disminuyendo la fracción de expulsión. Y esta muerte u hospitalización puede llegar a ser hasta un 45% si cae por cada 10% la fracción de expulsión. También se vio en el estudio WARCEF esa reducción por debajo de 20%, se incrementó hasta en un 50% el riesgo de muerte u hospitalización. En el estudio REVERSE, este estudio también es uno publicado en 2015, hecho en pacientes con insuficiencia cardíaca que ya tenían o antes previamente habían estado con insuficiencia cardíaca e hipertensión, no todos, pero un porcentaje,
se vio que esos pacientes que la mortalidad disminuía hasta un 68% cuando tenían una respuesta a la terapia de resincronización cardíaca, y cuando tan solo se incrementaba 4 milímetros de mercurio la presión arterial, y que los volúmenes, tanto sistólico final del ventrículo izquierdo, también se reducían menos de 15%. Eso habla de que también la terapia de resincronización cardíaca reducía la mortalidad y favorecía un remodelado inverso. Se conoce cuando el paciente está con un VI dilatado y que empieza a tener una regresión de esa dilatación. Esto, disminución del volumen sistólico final del ventrículo izquierdo después de 6 meses, favorecía también una reducción en la mortalidad. Este caso clínico es un paciente con hipertensión de 20 años de diagnóstico, un mal manejo, un mal tratamiento, con obesidad, prácticamente con una hipertensión de 145/90, saturación del 70%, que se presenta con edema ya, derrame pleural bilateral, llega, ven ustedes un ritmo sinusal, un QRS angosto, prácticamente no hay una evidencia importante en el electrocardiograma, se ve el ecocardiograma que tiene pues un incremento en el grosor, alteraciones en la movilidad, y el reporte oficial nos va diciendo que tiene un corazón ligeramente dilatado y que tiene una fracción de expulsión de 40% en un paciente en donde antes era hipertenso, mal controlado, con obesidad, y que nos lleva ya a los datos de insuficiencia cardíaca. Este paciente tiene ya insuficiencia mitral, ese remodelado, un crecimiento en la aurícula izquierda, y entonces, pues prácticamente nos ha demostrado que ese paciente hipertenso con insuficiencia cardíaca se determina lo que se llama hipertensión paradójica en la insuficiencia cardíaca. Todos quisiéramos recibir a los pacientes con insuficiencia cardíaca, FEBI reducida, hipertensos. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil iniciar los fármacos modificadores de la enfermedad que en aquel paciente que nos llega ya con una presión de 90/60, en donde ya es difícil titular los fármacos. Y en este metaanálisis que Rafael y su grupo de 10 estudios en 8,088 pacientes demostró que una presión arterial sistólica más alta, más de 140/90, era un marcador favorable para un pronóstico más adecuado en los pacientes con insuficiencia cardíaca, que incluso cuando los estratificaban en estadios de más de 10 milímetros de mercurio, la disminución en la mortalidad cercana al 13% no estaba relacionada con los fármacos de la insuficiencia cardíaca, sino que esos pacientes todavía mantenían esa hipertensión, favorecía una reducción en cuanto a la mortalidad. En el estudio de Messerly que les decía, habla sobre cómo tratar a estos pacientes. Y si nos vamos, no vamos a entrar a detalle, pero presuntamente a estos pacientes les podemos mejorar con IECA, con beta bloqueador cuando ya tienen insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida. En algunos pacientes con insuficiencia cardíaca remodelado concéntrico, antes de llegar a tener una disminución de la FEBI, podemos manejar ciertos medicamentos, pero cuando ya hay insuficiencia cardíaca y fracción de expulsión preservada, esto en el 2017 se recomendaba, ahora ha cambiado y pronto lo vamos a ver con el doctor Chávez. Sin embargo, ese artículo de la transición de la hipertensión a la falla cardíaca es un artículo que, como dice, es una revisión del estado del arte que creo que todos deberíamos de revisar. Existen metas del tratamiento en el paciente de hipertensión arterial. Ya de acuerdo a la Sociedad Internacional de Hipertensión, sabemos que hay que tener 2 formas de reducirlo. De manera esencial, cuando necesitamos al menos 20 o 10 milímetros de mercurio de reducción, ¿sí? O bien el manejo óptimo en aquellos pacientes en los cuales menos de 65 años es de 130/80, pero no menos de 120/70. Y en aquellos de más de 65 años, la presión objetiva es que tenga menos de 140/90. Y hay que individualizar a cada paciente para evaluar su fragilidad, la independencia, la funcionalidad y en el contexto clínico. Y posteriormente, no perder de vista a estos pacientes con hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque necesitan estar en constante evaluación para definir esos metas del tratamiento de la hipertensión arterial y evitar
que caigan en un tema de insuficiencia cardíaca con FEBI preservada o, lo más catastrófico, una hipertensión decapitada. También en el paciente con insuficiencia cardíaca e hipertensión, la recomendación de la Sociedad Internacional de Hipertensión nos dice empieza con un IECA, un ARA2 más un diurético o un beta bloqueador, y como segundo escalón, pues agrégale un antagonista de mineralocorticoides. Sin embargo, cuando el paciente ya tiene insuficiencia cardíaca con FEBI reducida, hay que recurrir a las guías europeas de insuficiencia cardíaca, las guías ACC, o incluso a nuestro posicionamiento mexicano de insuficiencia cardíaca. Estas guías se van a modificar porque los ISGLT2 han generado un parteaguas en el antes y después de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Recordemos que la hipertensión es un factor de riesgo para el desarrollo tanto de falla cardíaca con FEBI reducida y preservada. El pronóstico es peor y la mortalidad aumenta en pacientes hipertensos con insuficiencia cardíaca. Se recomienda a todos el estilo de vida, cambios en la dieta, el ejercicio. La presión arterial debe reducirse si es mayor de 140/90 y debe tratarse como objetivo menos de 130/80. El manejo con un IECA, un beta bloqueador y un antagonista de receptores de mineralocorticoides son efectivos para mejorar el resultado clínico en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de presión reducida establecida. Los diuréticos, recordemos, solamente cuando el paciente tiene datos de congestión, y bien, el inhibidor de la angiotensina con más inhibidor de neprilicina como ARNI está indicado para ese tratamiento de pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida como alternativa de los IECA de los ARA2. Esto es la guía de 2020 de la Sociedad Internacional de Hipertensión, cosa que si revisamos las guías de insuficiencia cardíaca nos dicen una cosa discretamente diferente. Y bueno, pues quiero agradecer a ustedes la atención y estaremos abiertos a las preguntas y respuestas, y muchas gracias. Los dejo con el doctor Adolfo Chávez. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias a todo el comité organizador de Greta. Gracias, doctor Díaz, Fernando Artur, gran amigo. Vamos a hablar sobre una parte también bien importante de la insuficiencia cardíaca y específicamente de la hipertensión arterial, que este es el motivo por el que estamos todos acá. Y también voy a compartir mi presentación. Okay. Entonces, este tema de la insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada, a pesar de que efectivamente hay un nuevo dilema al respecto, existe, no existe, es una entidad, por supuesto, con cierto debate en algunos momentos, pero es algo que definitivamente se ha demostrado con el paso del tiempo su existencia, su relevancia, y ahorita, como lo vamos a ver también, el incremento en la mortalidad también por la presencia de esto. Quiero empezar esto rápidamente con un caso clínico. Es una mujer, 62 años, hipertensa, de 15 años de diagnóstico, diabética de más de 10 años, con obesidad de más de 32 años, es no fumadora, y ella llega a la consulta porque se queja de disnea de medianos esfuerzos, cansancio fácil y edema periférico. A la exploración física se encuentra en la consulta de primer nivel de atención, primer contacto, con 160/90, 84 kilos, talla 1,56, perímetro abdominal de 106 centímetros, un índice de masa corporal de 34, sin congestión pulmonar y con efectivamente edema periférico o retención hidrosalina evidente por edema periférico, 2 cruces. En el laboratorio tiene 126 miligramos de cilitro de glucosa, una hemoglobina glicada de 8.1%, colesterol total 224, LDL 142, HDL 32 miligramos y triglicéridos 223. El tratamiento en ese momento era con losartán 50 miligramos cada 24 horas, pravastatina 20 miligramos cada 24 horas y metformina 850 miligramos cada 24 horas. Motivo de la atención, finalmente se dio de alta o la atendieron en este consultorio
y nuevamente acude a urgencias, ahora con motivo de atención, palpitaciones rápidas, disnea de mínimos esfuerzos y mareo. La encuentran nuevamente con descontrol de la presión, 150-80, 110 latidos por minuto, pero arrítmica. Bien lo decía el doctor Humberto Álvarez, que hace rato comentaba sobre la fibrilación auricular, que hay que buscarla, por supuesto. En este momento pues, nos llama la atención que el pulso está arrítmico. La glucemia está en 165 con una creatinina de 1.1, sodio 140 y potasio de 5.1. Las consideraciones diagnósticas, por supuesto, en este momento en el servicio de urgencias tendrá que ser, por supuesto, una hipertensión arterial descontrolada que lleva a cardiopatía hipertensiva, fibrilación auricular, diabética finalmente también, que puede llevar, y ya también se decía el comentario hace unos minutos, a insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida, también secundario a descontrol metabólico, particularmente por diabetes. Y el tratamiento que se le ajusta, que se le cambia es amlodipino, 5 miligramos al día. Losartán se le ajusta también con una tableta por la tarde o noche y se le inició amiodarona vía oral, aspirina, por supuesto en este momento y con este electro que nosotros vemos del lado izquierdo, pues no estaría indicado la aspirina, metformina 850 cada 12 horas y atorvastatina 20 miligramos cada 24 horas. Con disnea en clase funcional 2, edema periférico, cansancio fácil y palpitaciones que ella refiere, nosotros tendríamos que identificar por sospecha diagnóstica cuál es la etiología por lo que viene a la consulta o al servicio de urgencias, cualquiera de los dos escenarios. En este caso, les presento el algoritmo diagnóstico que propusimos en el posicionamiento mexicano de insuficiencia cardíaca, donde efectivamente, si ustedes se fijan en la primera parte, en el recuadro azul oscuro, tiene la intención de proveer alguna orientación de cómo hacer un diagnóstico a los médicos de primer contacto, pero también internistas, a cardiólogos y a todas las especialidades afines que estén involucradas con la atención de un paciente hipertenso. Entonces, vean ustedes cómo aquí, a través del interrogatorio, como en cualquier otra enfermedad, cualquier abordaje de cualquier patología tiene que ver con la exploración física y, por supuesto, con el interrogatorio. Cuando hay antecedentes familiares, cuando hay datos sugestivos, por ejemplo, tratamientos farmacológicos que lleven a cardiotoxicidad, tendremos inicialmente que pensar que eso puede ser la causa inicial. Si nosotros nos apoyamos en tanto en electrocardiograma como en placa de tórax, podemos llegar a una sospecha muy aproximada y que gracias a algunos estudios que afortunadamente cada vez son más accesibles a nivel internacional, por ejemplo, el ecocardiograma y los péptidos natriuréticos, que sabemos que los péptidos natriuréticos entre estos dos son menos accesibles que el ecocardiograma, pero son fundamentales en algunos casos cuando no se tiene el instrumento o el ecocardiograma o aquella persona que lo pueda hacer, para nosotros poder hacer el descarte de la causa de la disnea por la que viene la persona. Esta segunda etapa de la confirmación diagnóstica va dirigida a internistas, a urgenciólogos, a intensivistas y también a cardiólogos. Ya podemos después avanzar a la parte ampliada cuando estamos ya en una etapa más avanzada de la búsqueda diagnóstica. Por lo pronto, en este caso, encontramos en los resultados del laboratorio un NT-proBNP de 1400 picogramos, pero con un ecocardiograma que, si ustedes se fijan, nos muestra una fracción de expulsión del 54%, con crecimiento auricular izquierdo, por supuesto, pero vean que la fracción de expulsión está preservada y esto es justamente lo que tenemos o a lo que estamos queriendo llegar. Es realmente insuficiencia cardíaca y cuando nosotros vemos estas dos líneas de diagnóstico, estas dos opciones, la insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida y la insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada, generan prácticamente las mismas manifestaciones clínicas, tanto disnea como fatiga, como retención hidrosalina en algún momento dado. Puede haber alteraciones estructurales, por supuesto, en ambos casos, elevación de natropéptidos también, y causa rehospitalizaciones con mucha frecuencia en ambos casos.
En este artículo de 2017 del Nature se vio como efectivamente los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida habitualmente suelen ser más los hombres comparativamente con aquellos que tienen diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada. Pero cuando revisa uno el artículo, se puede dar cuenta que en realidad la principal razón de este hallazgo es porque las mujeres suelen tener más manifestaciones en la fase de disfunción diastólica, de hipertensión arterial, probablemente mal controlada, comparativamente con los hombres, o los hombres tienden a atenderse menos en estas etapas comparativamente con las mujeres. Pero se estima que la proporción de personas que tengan insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada se incremente con el paso de los años y veamos cada vez más casos que requieran intervención por parte de un servicio de urgencias o constantemente por servicios, por la consulta de los médicos en general, por disnea, por palpitaciones, por fatiga, por retención hidrosalina, a pesar de tener fracciones de expulsión por arriba de 50%. Ya nos lo decían desde hace muchos años, desde los 90s, este continuo cardiovascular que está publicado desde entonces, como a partir de la exposición a factores de riesgo, diabetes, hipertensión, dislipidemia, tabaquismo, puede llevarse o nos lleva a disfunción endotelial, enfermedad endotelial y vascular establecida, daño tisular, por supuesto, a infarto, evento vascular cerebral, remodelación patológica, insuficiencia cardíaca, finalmente el desenlace más crítico para todos nosotros, que es la mortalidad. Entonces, pero entendamos finalmente que este concepto no es solamente relacionado a un deterioro de la fracción de expulsión, sino las alteraciones estructurales, por supuesto que son importantes para la determinación de la insuficiencia cardíaca, pero no solamente estas pueden llevar a insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, las arritmias como la fibrilación auricular es muy comúnmente una de las razones por las que llegan los pacientes a urgencias por disnea y síndrome de insuficiencia cardíaca. Casi un 40% de los enfermos con síntomas de insuficiencia cardíaca tienen fracción de expulsión preservada. Ya desde 2016 nos dejaban claro esta clasificación de la fracción de expulsión preservada comparativamente con lo que antes considerábamos como insuficiencia cardíaca, que era meramente aquel paciente que tenía dilatación ventricular y obviamente incremento en las presiones de llenado. Entonces actualmente tenemos esta clasificación que es fracción de expulsión reducida, moderadamente reducida y preservada cuando se tiene fracción de expulsión calculada por ecocardiografía de más del 50% o por cualquier otro estudio complementario, por ejemplo, la resonancia magnética, que está siendo cada vez más útil en este diagnóstico. Entonces, ¿cuáles son las causas de insuficiencia cardíaca independientemente de si es fracción de expulsión reducida o preservada? Por supuesto que la cardiopatía isquémica es una muy relevante, pero particularmente la fracción de expulsión preservada está muy asociada a dos entidades que conocemos mucho los mexicanos y los médicos mexicanos, que es la hipertensión arterial y la obesidad. Estas dos entidades nos llevan muy comúnmente a alteraciones de la relajación ventricular y como consecuencia a insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada con incremento en las presiones de llenado de la aurícula izquierda. Las tasas de sobrevida de los pacientes que tienen cualquiera de estas dos, si ustedes se fijan, tienen una similitud muy importante en relación a la sobrevida o la tasa de supervivencia en forma prácticamente paralela. Y por otro lado, las tasas de hospitalización por insuficiencia cardíaca, ya sea por fracción de expulsión reducida o preservada, también van muy parejas comparativamente con lo que pensaríamos tradicionalmente. Entonces, desde hace ya algunos años estamos identificando muy claramente que el estadio A de la enfermedad, que es aquella persona que tiene riesgo de padecer insuficiencia cardíaca, es importante identificarla tempranamente para evitar la progresión del daño y la progresión hacia la siguiente parte, que es el estadio B, donde ya tenemos
alteraciones estructurales, aunque se encuentren asintomáticos. Por lo tanto, lo que estamos ahorita tratando de identificar es que el mejor tratamiento para la insuficiencia cardíaca es la prevención de la progresión de la enfermedad. De acuerdo a la definición que nosotros incluso publicamos en el posicionamiento mexicano de insuficiencia cardíaca, la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico resultante de cualquier alteración estructural o funcional que afecte la capacidad del corazón para contraerse o para relajarse también. Una causa muy bien identificada y publicada en muchos artículos, por supuesto, es la hipertensión arterial, pero no solamente en insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida, sino también en la fracción de expulsión preservada. Ya lo comentaba el doctor Cigarroa hace unos minutos, como este paper, que es un estado del arte, una revisión muy interesante del por qué se llega a la insuficiencia cardíaca con hipertensión arterial, nos demostraba estos dos caminos. Ya el doctor Cigarroa les mostró aquel paciente que llega a la cardiopatía isquémica, al infarto agudo del miocardio, que le lleva a disfunción sistólica y que, por supuesto, como complicación o como consecuencia, a insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida. Pero ahora vemos la otra parte, que es la hipertrofia ventricular izquierda a partir de un mal control de la hipertensión arterial, que nos lleva a disfunción diastólica y finalmente también a este desenlace común, que es la insuficiencia cardíaca. Ambos, como lo vieron hace unos minutos en los diferentes estudios que se han hecho, nos pueden llevar a incremento en la mortalidad. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer, evidentemente, es prevenir la progresión de la enfermedad a partir de una identificación del factor de riesgo en forma temprana y el tratamiento más oportuno, pero también más correcto para evitar esta progresión. Entonces, tenemos a la hipertensión arterial en este momento como el centro del problema y vamos a identificar no solamente la hipertrofia ventricular izquierda como causante de HFpEF o insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada, que es muy claro que desde hace muchos años está demostrado que la hipertrofia ventricular izquierda o a mayor hipertrofia ventricular izquierda hay mayor mortalidad. Pero tenemos este otro escenario donde también el incremento en las presiones de llenado de la aurícula izquierda nos incrementa la posibilidad de fibrilación auricular. Este mapa que ustedes pueden ver enfrente demuestra la asociación que existe entre hipertensión arterial y la coexistencia con fibrilación auricular. Vean, por ejemplo, Europa, de este 58% de personas que tenían hipertensión arterial, que tenían insuficiencia cardíaca, 37% tenían fibrilación auricular. Y sin mencionar el resto de los continentes que también han de alguna manera mostrado alguna evidencia o correlación entre fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca. Pero vean cómo en los estudios de hipertensión arterial también muchas personas que tenían fibrilación auricular e hipertensión arterial estaban concomitantes en muchos de estos estudios que eran específicamente para estudiar anticoagulación. Recordemos los estudios ROCKET, el estudio de RELY, cómo estaban tratando de buscar la anticoagulación en los pacientes con fibrilación auricular, pero vean la asociación con hipertensión arterial en el estudio de RELY, era casi del 90% de los pacientes. Otras consecuencias, por supuesto, de la hipertensión arterial será esta miocardiopatía hipertensiva que se vuelve dilatada finalmente con el paso del tiempo, que ya lo comentaba el doctor Cigarroa, y finalmente la cardiopatía isquémica. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la hipertensión arterial tiene estos 4 caminos que pueden llegar a recorrerse para llegar a la sintomatología o al síndrome de insuficiencia cardíaca como complicación. Desde hace muchos años también sabemos, y esto publicado habiendo hecho el análisis de los metaanálisis, cómo el control de la presión arterial nos reduce en forma significativa las complicaciones cardiovasculares, pero específicamente la insuficiencia cardíaca es un dato que se ha identificado como una gran reducción, es decir, el buen control de la presión arterial nos lleva a una mejoría significativa en la progresión hacia la insuficiencia cardíaca. Y aquí no solamente es la hipertensión arterial, sino la asociación con diferentes factores, los que podemos nosotros identificar que al momento de que no solamente los diagnostiquemos, sino que los tratemos en forma temprana, podemos prevenir la aparición de insuficiencia cardíaca con el tiempo. Entonces, prevenir hipertensión, obesidad y diabetes desde los 45 hasta los 55 años
puede prolongar la sobrevida libre de insuficiencia cardíaca en la población general. Disminuye su mortalidad y reduce, por supuesto, eventualmente el impacto en los costos en los sistemas de salud. Este es el algoritmo que nosotros propusimos en el posicionamiento mexicano de insuficiencia cardíaca, donde a partir de la presencia de síntomas, como es la disnea, podemos nosotros sospechar de insuficiencia cardíaca, y si nos apoyamos, como lo vimos en el algoritmo de hace unos minutos, en el algoritmo de sospecha diagnóstica, podemos nosotros después apoyarnos justamente en estos laboratorios o en estos estudios de gabinete que nos pueden llevar a una alta sospecha de insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada, pero que además, si nosotros nos apoyamos no solamente en esta sospecha y en la evaluación clínica y en los estudios de extensión, sino también en los algoritmos que están propuestos o scores de calificación para tratar de buscar más objetivamente el diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada, nos pueden ser muy útiles para tomar mejores decisiones, sobre todo en términos de tratamiento y de pronóstico. Este score, por ejemplo, muy conocido, el H2FPEF, que es Heart Failure con Preserved Ejection Fraction, que es con el 2, porque es heavy, es decir, con índices de masa corporal de más de 30 kilogramos por metro cuadrado de superficie, o hipertensión arterial, nos pueden dar ya sea 2 puntos o 1 punto. Y cuando es hipertenso y toma 2 o más fármacos, se les da este puntaje. Cuando tienen fibrilación auricular, hipertensión pulmonar, que tengan más de 60 años o que tengan ya un ecocardiograma Doppler que tenga sugestivo incremento en las presiones de llenado, nos puede dar cada vez más puntaje para poder nosotros hacer este diagnóstico. Entonces, identificamos al paciente con signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, definimos si es fracción de expulsión preservada, aplicamos, por supuesto, estos scores o algoritmos de diagnóstico o de confirmación, y vamos a buscar o tratar de buscar inicialmente quitar molestias o quitar síntomas, pero sobre todo tratar de buscar causas potencialmente reversibles que eviten la progresión de la enfermedad. Por ejemplo, corregir enfermedades valvulares, corregir fibrilación auricular, tratar de identificar tempranamente la cardiopatía isquémica como una posible causa de disfunción diastólica, y otras, por supuesto, que son enfermedades más complejas y que se tendrán que abordar en un sistema a lo mejor ya de tercer nivel, como por ejemplo enfermedades infiltrativas que pueden también estar provocando este tipo de manifestaciones. Habrá que tratar las comorbilidades, que a veces tratando comorbilidades como la diabetes y algunas otras, podemos también nosotros tratar o disminuir la progresión de la enfermedad. Existe en este caso evidencia para los ARNIs, para el uso de sacubitril/valsartán particularmente, pues desafortunadamente los estudios como el Paragon no mostraron grandes diferencias en todos los grupos. Hubo cierto beneficio para un grupo de mujeres, por ejemplo, con fracciones de expulsión menores de 57%, pero no para aquellas que tenían más de 57%. Y el uso de antagonistas de mineralocorticoides o espironolactona, por ejemplo, están ciertamente benéficos o presentes ahí para un grupo muy particular que es el Garden Variety. Cuando nosotros vemos los resultados de los estudios, por ejemplo, Emperor Preserved y Deliver, que demostraron o que estaban buscando el beneficio de los ISGLT2 en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada, pues por supuesto que nos dan una alternativa terapéutica sin comparación previamente. Vean ustedes cómo las indicaciones que tienen los fármacos están muy claros. Por supuesto, los diuréticos únicamente si se precisa, una indicación clara, pero es única y exclusivamente para tratar la congestión pulmonar. Los ISGLT2 ya como una indicación 2A, porque cuando se lanzaron las guías de insuficiencia cardíaca más recientes, en el 2022, todavía el estudio de Liver no estaba publicado y por lo tanto no se había dejado el uso de ISGLT2 en otro grupo de indicación. Sin embargo, muy probablemente lo vamos a ir viendo avanzar a indicación
mucho más relevante, probablemente 1B, y eventualmente llegará a un nivel mucho más alto por la evidencia que se está demostrando en los diferentes subanálisis de estos estudios. Los ARNIs no tienen gran indicación, los inhibidores de receptor de mineralocorticoide tampoco tienen indicación, y hasta el momento los IECAS y los ARA2 tampoco como un tratamiento específicamente para reducir rehospitalizaciones y sintomatología por insuficiencia cardíaca, pero sí para reducir hipertensión arterial en los pacientes que es la causante del diagnóstico que estamos tocando. Entonces, actualmente los ISGLT2, particularmente dapagliflozina y empagliflozina, están indicados en la diabetes en el estadio A de la enfermedad, en el estadio B de la enfermedad también para la diabetes, pero ya en el estadio C y D están bien indicados para la fracción de expulsión reducida, pero también en la fracción de expulsión moderadamente reducida y también en la preservada, con un nivel de evidencia un poquito más bajo que en la fracción de expulsión reducida. La evolución de la terapéutica la estamos viendo claramente con el paso de los años. ¿Qué vamos a ver el próximo o en 5 años o en 10 años? No lo sabemos. Lo cierto es que el tratamiento para los factores de riesgo que nos llevan a insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada y reducida tiene que ser el mecanismo principal para evitar la enfermedad. Esto es la presentación del Deliver en Barcelona el año pasado, donde se hizo evidente el beneficio del uso de ISGLT2, de particularmente dapagliflozina, en este grupo de pacientes que tienen fracción de expulsión más allá de 50%. ¿Cuáles son las recomendaciones cuando se tiene fracción de expulsión preservada? Es justamente el ISGLT2. Sabemos que el ARNI no tiene gran beneficio en la mayoría de la población y el uso de inhibidor de receptor de mineralocorticoide tampoco desafortunadamente ha demostrado grandes beneficios. Entonces, los pacientes con hipertensión arterial, pero particularmente fracción de expulsión preservada con insuficiencia cardíaca, deben de tener o deben de alcanzar los objetivos de presión arterial de acuerdo a las guías de práctica clínica de hipertensión arterial para prevenir la morbimortalidad. El manejo de la fibrilación auricular es súper útil para rehospitalizaciones, pero también para mejorar los síntomas de insuficiencia cardíaca. El uso rutinario de nitratos o inhibidores de fosfodiesterasa para aumentar la actividad y calidad de vida en fracción de expulsión preservada está prácticamente contraindicado ya como clase 3 de evidencia. Entonces, vean ustedes, fracción de expulsión moderadamente reducida y preservada a los ISGLT2 como una alternativa terapéutica. En conclusión, la insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada es una enfermedad, claramente, por su etiología y muy heterogénea. El manejo debe ser, en términos generales, individualizado, priorizando el control de las comorbilidades y de las causas que nos llevaron a esta consecuencia, y los diuréticos pueden ser una herramienta útil para el control de síntomas, pero únicamente en forma aguda. Y en los ISGLT2 se han convertido actualmente el único tratamiento para el control de los síntomas y la reducción de rehospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, independientemente de la fracción de expulsión que tengan. Pues con esto damos por terminado la plática. Muchas gracias por su atención. Gracias al doctor Chávez por las pláticas y el insistir en el tratamiento de las comorbilidades y el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y ayudarnos a mantenernos actualizados. ¿Existe alguna pregunta del foro? Yo tengo una pregunta para el doctor Adolfo Chávez. Dentro del contexto de la enfermedad renal crónica, se habla que los pacientes predominantemente tienen insuficiencia cardíaca con factor de expulsión preservada. Ahorita acabamos de ver que el tratamiento idóneo es con los ISGLT2. ¿Existe alguna revisión sistemática o alguna literatura recomendada para poder normar la conducta en estos pacientes con enfermedad renal? Gracias por la pregunta, doctora.
y nos queda muy claro el por qué la hizo, ¿no? Independientemente que es nefróloga, creo que aquí no es la intención hablar particularmente de los ISGLT2, pero sí efectivamente es un medicamento que está siendo ahorita de gran relevancia a nivel internacional para la cardiología, pero también es de gran relevancia para la nefrología. Yo podría decirle, a lo mejor usted me dirá lo contrario, pero yo no había escuchado de un fármaco que pudiera prevenir la progresión de la enfermedad renal como lo han hecho los ISGLT2 a partir de los estudios que lo demostraron como tal, ¿no? Inclusive desde los registros que se empezaron a utilizar de los ISGLT2 para prevención de complicaciones cardiovasculares, el EMPA-REG desde todo lo del Canvas, todos los que se han hecho en general para buscar el beneficio de DAPA, de CANA, de EMPA, nos han mostrado beneficios en relación particularmente a la tasa de filtración glomerular. Pero se hicieron unos específicos, que es el DAPA-CKD y el nuevo estudio que salió también con empagliflozina, donde se vio una reducción de la progresión del deterioro de la tasa de filtración glomerular muy significativas, que es independientemente de la fracción de expulsión que tenga el paciente en ese momento. Entonces, no sé, doctor Cigarroa, si quiere agregar algo más a este comentario. Sí, efectivamente entendemos a la doctora Silvia Palomo, a quien le mando un saludo, al respecto del tema y la pregunta, ¿no? Efectivamente, pero a su pregunta concreta de que si existe alguna revisión, al momento no la hay. De hecho, como mencionaba Adolfo, el estudio Canvas, el programa Canvas, desde el principio en pacientes con diabetes, establecían aquellos pacientes que tuvieran como criterios de inclusión para utilizar la canaglifosina, que tuvieran más de 30 mililitros minuto. Después, en estos últimos estudios que es Emperor Preserve, y ya incluso se podía encontrar a pacientes con 20 mililitros minuto, pero no aquellos con un deterioro ya grave o en diálisis o en prediálisis. Sabemos y conocemos que ya existen algunos pacientes ya con incluso diálisis o hemodiálisis en los cuales se están utilizando, pero ahorita la indicación es para aquellos pacientes que tienen más de 20 mililitros minuto en la tasa de filtrado glomerular. Por lo pronto, eso es lo que ahorita se puede indicar. Ya más adelante, los diversos estudios que vienen en puerta podrán decirnos lo contrario, pero en este momento todavía la indicación en las guías de insuficiencia cardíaca para mejorar hospitalización, para reducir mortalidad, para reducir lo que es el compuesto de muerte cardiovascular y otros, incluso el deterioro de la función renal, lo mínimo que se recomienda son 20 mililitros minuto en la tasa de filtrado glomerular. Bueno, siendo así, muchas gracias, doctor Artur, por acompañarnos en este simposio. Lo damos por finalizado. Muchas gracias. Un aplauso, por favor, para los ponentes. Y